Hola, buenos días. Empezamos un webinar desde CECU, la Federación de Consumidores y Usuarios, en colaboración con Amigas de la Tierra y la Coalición por la Energía Comunitaria, para hablaros de comunidades energéticas. Hemos hecho un informe y nos gustaría presentaros este informe y además trabajar en qué significan, qué oportunidades y qué retos enfrenta las comunidades energéticas, que es algo que bueno, nosotras estamos trabajando, pero que es novedoso en realidad, sobre todo para las personas consumidoras. En primer lugar, os queremos presentar un pequeñísimo vídeo que hemos elaborado para tratar de dar bueno, pues unas pequeñas pinceladas de qué son las comunidades energéticas, qué podemos esperar de ellas. Esperamos que os guste, os lo vamos a presentar y así vamos viendo, vamos introduciendo al tema. Las comunidades energéticas son la oportunidad para la transformación social. Permiten la participación en el sistema eléctrico de quienes hasta ahora veían relegado su papel a meros consumidores cautivos. La participación en una comunidad energética permite poner en valor la energía como derecho, no solo como un concepto económico, lo que beneficia tanto a la persona consumidora como al sistema eléctrico en su conjunto. Su activo principal son las personas que le integran y su valor social reside en la capacidad de inclusión por derecho propio. Puesto que su principal fin es proporcionar beneficios ambientales, sociales y económicos al entorno, desde CECU lo tenemos claro. El Gobierno central, los gobiernos autonómicos y los municipios, que son los más cercanos a la población, deben asumir su obligación de protección y defensa de sus ciudadanos, especialmente de los que más lo necesitan, favoreciendo e incentivando la participación para la producción de su propia energía. Vale, pues bueno, pues una vez que os hemos mostrado este pequeño vídeo, espero que os haya gustado, voy a compartir también una pequeña presentación en relación al tema que nos trae hoy. Eh, Os presentamos, como os decía, en este webinar os queremos presentar nuestro nuevo informe, que es la protección de las personas consumidoras vulnerables en el modelo de comunidades energéticas locales. Y bueno, pues queremos sobre todo intentar poner más énfasis en explicar en qué consisten, para qué sirve una comunidad energética, qué podemos esperar de ellas, cómo se puede participar, cuáles son mis derechos como persona consumidora, eh, si van a ser verdaderamente inclusivas, qué es lo que se va a necesitar para poder hacerlo así. Y las administraciones públicas, ¿qué papel esperamos de ellas y qué papel pueden representar? Así que bueno, pues para eso contamos también con la participación de nuestra compañera Cristina, de Cristina Alonso, de Amigas de la Tierra, y de algunas otras comunidades energéticas que estáis presentes en el webinar y que podréis contarnos en primera persona cuáles han sido esas dificultades que habéis encontrado. En primer lugar, deberíamos tratar de ver qué es una comunidad energética. Una comunidad energética no es más que un grupo de personas que se unen de manera colectiva para llevar a cabo un proyecto. Esto ya lo hemos vivido en otras ocasiones, por ejemplo, con las cooperativas o con otras formas de organización ciudadana, pero bueno, pues como hemos visto en el vídeo, las comunidades energéticas nos pueden ofrecer algo más. Podemos, para mí, por ejemplo, es muy importante que entendamos que por primera vez las comunidades energéticas abren la oportunidad a que la ciudadanía, que cualquiera pueda entrar en el sistema energético, que hasta ahora era un tema, un sector muy vetado,
para unos elementos muy concretos. Deberías tener bueno, lo primero es que hay muchísima monopolio por parte de algunas empresas y hay sectores en los que están totalmente monopolizados, como se llama en monopolio natural, por ejemplo, la distribución, pero resulta que las comunidades energéticas vienen a abrir este sector. Así que es muy interesante que podamos ahondar un poco en este tema, en cómo están abriendo y qué es lo que podemos esperar de ellas. Actividades que se pueden ejercer en una comunidad energética, lo iremos viendo más adelante, pero son muchas, ¿eh? No solamente es producir y consumir tu propia energía, porque eso ya se puede hacer desde un autoconsumo colectivo. Hay muchas más cosas que vamos a ir viendo poco a poco, ¿vale? Lo más importante es, como decía, permiten introducir esta perspectiva social en el sistema energético. Es una oportunidad para que el cambio de paradigma que se lleva a cabo, que se está haciendo ya por la transición energética, pero este cambio de paradigma se puede llevar a cabo en las mejores condiciones para la sociedad en su conjunto y no solo como parte del beneficio empresarial de unas pocas empresas. Además, pueden ser una llave de inclusión a los colectivos más vulnerables y no con la estigmatización del asistencialismo, sino que es que convertimos al final la energía en un derecho. Entras por derecho propio, tienes derecho al suministro. Así que, bueno, pues me parece que aquí vamos a empezar a tener eh, unas oportunidades que no se nos han ofrecido en otros momentos y que creo que deberíamos no desaprovechar. Bueno, pues la participación, lo que más caracteriza a una comunidad energética es que su participación es abierta, voluntaria, debe ser accesible a todas las personas, no debe haber discriminación, tanto a título individual pueden participar personas físicas como pequeñas y medianas empresas y, por supuesto, la administración pública, local, regional, central, o sea, las administraciones públicas, que son las que trabajan para la ciudadanía. Eh, como decía, lo novedoso de la figura de las comunidades energéticas es que ponen en el centro la participación ciudadana, que pueden articular mecanismos de participación de todo tipo de personas, independientemente de ingresos, de formación, de su situación sociolaboral. Y tenemos que tener muy claro que, bueno, pues como CECU, como consumidores y usuarios, cualquier miembro de una comunidad energética tiene los mismos derechos y obligaciones previstos en la ley. No se pierden derechos en ningún momento por participar en una comunidad energética, ya sea si participas como cliente final, si participas como generador, suministrador, lo que sea. Y muy importante y muy característico de una comunidad energética es que todos los socios o miembros de esta comunidad tienen derecho a participar en la toma de decisiones sin que sin que pueda existir ninguna posición de dominio a determinadas personas socias con respecto al resto porque su participación económica, por ejemplo, sea mayor o, bueno, pues porque tienen un rol en la comunidad, un rol determinado de dinamizador, de técnico, de cualquier otra cosa, que lo veríamos ahora. Eh, porque ¿qué sería necesario para que las comunidades energéticas y la participación en las comunidades energéticas sea verdaderamente inclusiva? Entendemos que la implicación de las administraciones públicas, por eso lo decíamos en el vídeo, que desde CECU lo tenemos claro, porque si lo que tiene sentido, si la finalidad principal de las comunidades energéticas, como se definen, es proporcionar beneficios ambientales, económicos y sociales a sus miembros y sobre todo al entorno en el que se desarrolla su actividad, porque
no olvidemos que las comunidades energéticas también nos ofrecen esa oportunidad de la generación distribuida que durante tanto tiempo se ha venido buscando, porque es la forma de liberar, de acabar con este oligopolio en el que nos sentimos clientes cautivos de un suministro esencial. El activo principal, por tanto, de una comunidad energética no es un activo económico, sino que son las mismas personas que lo componen. Por eso necesitamos encontrarnos una diversidad de perfiles que cumplan estos roles que son necesarios para que funcione una comunidad energética. Aquí pongo pues, que necesitamos impulsores, que son en realidad los encargados de formar, informar, de hacer difusión, de plantar la semilla de esta comunidad energética. Después tendríamos dinamizadores, porque el trabajo de dinamización, de organización, de coordinación, es fundamental en una comunidad energética. Y luego tenemos, y no debemos olvidar, el importante papel de los asesores técnicos, asesores jurídicos, administrativos, financieros. Y los separo porque es muy importante que la información, que la formación de cada uno de nosotros se pueda utilizar en esta comunidad energética. Pero es un valor más, no es un valor máximo ni es lo que más pone en valor a las personas en una comunidad energética, o hay un rol que sea más importante que otro. Todos los roles son necesarios y necesitamos personas técnicas, personas que entiendan de jurídico, de administrativo y financiero, porque no nacemos sabidos. Todos tenemos que ir empezando a aprender y todos aprendemos con la práctica, con el conocimiento, con la formación y con la información. Así que tampoco es algo que sea que venga autoimpuesto o que nazcamos con ello. Y sobre todo decimos lo de la implicación de las administraciones públicas, porque si de forma natural no se pueden cubrir todos estos aspectos, todos estos roles necesarios, deben ser aportados socialmente. Y una de las formas para que se aporten de manera social es a través de las administraciones públicas. De hecho, el papel de las OTCs, que luego hablaremos más en profundidad de ello, las OTCs, que son las Oficinas de Transformación Comunitaria, este es un papel fundamental, el de las OTCs, es un papel que se ajusta desde administraciones públicas, aunque pueda haber también formatos de OTCs ciudadanas o hechas por la sociedad directamente, pero no debemos cargar a la sociedad, a nosotros mismos otra vez, con nuestra propia responsabilidad de nosotros mismos. O sea, para eso tenemos administraciones públicas que trabajan para ello, trabajan para la ciudadanía. Y esto es algo que, desde luego, desde CECU nos gustaría que se quedara bastante claro. Porque nos gusta ver que compartir y colectivizar la energía es la forma de ganar derechos sociales. Y en este informe que os presentábamos, hemos visto que tenemos 3 retos. A ver si somos capaces también de trabajarlos en este webinar. Un primer reto sería la indefinición jurídica de comunidades energéticas. Otro reto, o sea, pues eso, la indefinición jurídica está transpuesta en las directivas europeas y tenemos un marco normativo establecido y regulado. Luego tenemos otro reto, que es el retraso, la falta de ambición de esta transposición. Y luego un tercer reto fundamental, que es la inclusión de la participación de las personas consumidoras vulnerables. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cuál es esto? ¿Cuáles son los mecanismos por los que podemos trabajar esta inclusión? Vamos a dejarlo también a las comunidades energéticas, que lo hagan ellas mismas y que carguen con esto, que carguen, lo digo tono figurado, con las personas consumidoras más vulnerables, como intentamos hacer hasta ahora, o vamos a intentar mover el sistema y cambiar las fórmulas a otros formatos.
yo creo que con esto voy a dejar que algunos podáis participar, porque la idea del webinar es dejar abiertos los frentes y ver cómo podemos trabajar de manera conjunta estos grandes retos. En primer lugar, me gustaría que Cristina Alonso, de Amigas de la Tierra, nos orientara un poco. A lo mejor quieres introducirnos en qué es lo que ha pasado con la normativa, las directivas comunitarias que no han sido traspuestas parcial, no, qué ha ocurrido con todo esto? Mm. Bueno, buenos días a todas, a todos. Muchas gracias, Sole, por esta invitación, que siempre es un gustazo hablar de estas cosas así en familia. Vale, bueno, así en grandes titulares no tenemos una legislación adecuada para el impulso de las comunidades energéticas, porque no se ha establecido un desarrollo normativo detallado que defina bien las comunidades energéticas, más allá que una traducción literal de lo que marcan las directivas, pero que eso tiene que estar acompañado por el desarrollo normativo acorde al contexto que tiene cada estado, en nuestro caso el Estado español, ¿no? Porque además una también de las obligaciones que marcaban esas directivas era que se tenía que hacer un análisis previo de obstáculos a solventar para el impulso de esas comunidades energéticas. Hubo una consulta pública en su momento para los obstáculos de desarrollo y autoconsumo, donde también metimos todo el tema de las comunidades energéticas, pero después el resultado de eso, las medidas precisamente, como ya digo, para superar esos obstáculos, pues no han sido desarrolladas. Lo que se ha hecho, o por lo menos lo que se ha hecho hasta ahora, ha sido una transposición parcial, es decir, se ha ido nombrando en diferentes legislaciones, reales decretos, ley de sector eléctrico, etcétera, a las comunidades energéticas, pero más allá de eso no hay una hoja de ruta establecida clara, con definiciones, como ya digo, claras de comunidades energéticas que protejan la figura de comunidades energéticas ante todo, ¿no? La cooptación que está teniendo lugar por parte de las grandes empresas, que establezca unos plazos definidos, unos objetivos vinculantes y, como ya digo, todo un desarrollo normativo para solventar todos esos obstáculos. Hubo una propuesta de Real Decreto para el desarrollo de las comunidades energéticas, en lo cual todas las personas que estamos aquí creo que alegamos y participamos, etcétera. De hecho, porque muchas somos de la coalición Valencia Comunitaria, hicimos alegaciones específicas, pero eso nunca se ha llegado a aprobar. Y de hecho, todo parece indicar que no va a tener lugar porque el gobierno se da de alguna forma satisfecho con la transposición al haber hecho diferentes modificaciones, como ya digo, en diferentes legislaciones distintas. Que esto lo que provoca también es una confusión enorme, más de la que hay ya y de la falta de información referente a las comunidades energéticas, de que tienes que estar buscando, si quieres realmente enterarte de lo que no hay y lo que no hay establecido, por infinidad de legislaciones que ya sabemos, ¿no? ¿Qué significa todo eso? Entonces, bueno, nosotras reclamamos que no hay una transposición, no hay un desarrollo normativo adecuado y que esto ya va con muchísimo retraso. Entonces, bueno, lo dejo aquí por si alguien más quiere. Vale, gracias, Cristina. Claro, entonces vemos que lo que yo comentaba de que las comunidades energéticas pueden ser ese empujón a ese cambio de paradigma, a generación distribuida, a participación ciudadana en la energía, a conseguir que sea el suministro energético sea un derecho, puesto que es un servicio esencial. Esta transposición queda un poco en manos de nuevo, el no hacer una reglamentación lo suficientemente clara, queda en manos de nuevo de las empresas. Y este es uno de los retos, ¿no? que nos encontramos. Luego también encontramos otros retos que estábamos viendo, son los retos en relación a cómo la participación, ¿no? La dificultad de reunir perfiles diversos
que ejerzan esos roles, esos distintos roles que además son necesarios. Eso puede ser una dificultad también importante porque quizás desde la ciudadanía estamos más acostumbrados a que nos faciliten, a que nos provean, a que nos den. Y bueno, pues puede ser que necesitemos ese apoyo por parte de administraciones públicas. No sé si a lo mejor Salvador Moncayo, nos podrías intentar comentar algo en relación, por ejemplo, a la función. ¿Qué opinas de la función de las OTCs, de las oficinas de transformación comunitaria? ¿Cómo se pueden utilizar de una buena manera? ¿Cómo no deben ser utilizadas? ¿Y qué nos podrían ofrecer para que esto pueda ser un gran empujón a este cambio de paradigma, a esta descentralización, a esta participación ciudadana? Hola, muy buenos días. Menudo melón que has abierto. Las OTCs. Bien, a ver, cualquier herramienta que se pone a disposición de la ciudadanía para potenciar una herramienta como las comunidades energéticas siempre tiene que ser bienvenida, eso es evidente. Las OTCs es un poco riego a manta, es decir, hay muchas organizaciones que con la mejor voluntad han querido ponerse a la cabeza o, bueno, o en paralelo, pero a trabajar para potenciar las oficinas de transformación comunitaria, que son entes que desde fondos europeos el Estado ha querido potenciar creando estas figuras. Y bueno, es cierto que ahora hay una avalancha importante de webinars y de muchas iniciativas, porque efectivamente todas tienen el fundamento y el objeto de potenciar las comunidades energéticas, y eso empieza por la formación, empieza por, en fin, todo esto que hay que hacer. Entonces, digo que ha habido una avalancha porque, claro, todo el mundo tiene su subvención, su puesto que cumplir y su justificación en paralelo. Entonces, con esa necesidad hay cosas que están muchísimo mejor y otras que están menos, son menos comestibles. Y luego sí que es cierto que, como en cualquier otro contexto, hay gente que se dedica a aprovechar las subvenciones con la idea de aprovecharlas y deja mucho que desear en cualquier otro contexto. El elemento que sale de esta manera o cualquier cosa en la vida, utilizar de muchas maneras. Nos quedamos con lo positivo, yo siempre soy positivo, tú me conoces. Entonces, que las OTCs hagan un trabajo de potenciación de las comunidades energéticas es fundamental. Es fundamental que se haga formación y que se potencien esos diversos perfiles dentro de cada una de las comunidades energéticas. Los derechos que comentabas, y que evidentemente desde CECU tienen que poner en valor los derechos de la ciudadanía, se convierten a la vez en obligaciones cuando uno se mete en un sarao de estos, y hay gente que más y hay gente que le aporta menos, pero los derechos y las obligaciones siempre van ligados y tiene que ser así. Y las comunidades energéticas, favorecidas por las OTCs o no, tienen viabilidad por sí mismas. Yo ahí sí que quiero, cogiendo el hilo de las subvenciones o de las OTCs, es interesante que se pongan fondos para potenciar esto, es un momento. Bien, es importante que sepamos que es loable buscar poner en marcha una comunidad energética, fondos externos, pero es absolutamente viable hacerlo con fondos propios. Es decir, nadie tiene que pretender hacer negocio con esto, no se va a hacer millonario, no es el objetivo. Si tiene ese objetivo, que se ponga a hacer otras cosas, pero involucrarte en una comunidad energética poniendo un poquito de capital propio sirve para ponerla en marcha y es absolutamente viable económicamente. Entonces, toda esta horquilla tenemos desde las OPCs, que como cualquier otra cosa en la vida se pueden utilizar con más o menos cabeza o con más o menos criterio o con más o menos voluntad de hacerlo bien, pero también las comunidades energéticas como tales tienen vida propia y con fondos propios se puede funcionar.
Luego hay que aprovechar todas las ayudas que vengan. Pero a mi modo de ver es mejor después. Si lo hacemos antes está bien, pero corremos un riesgo importante de tener una subvención que justificar con una fecha y que no encontremos una cubierta y que nos quedemos con el dinero colgado. En fin, hay una serie de cosas ahí que podríamos hablar, pero no me quiero enrollar, porque si me dejas ya sabes que acabamos el webinar y no deja de hablar. Vale, pues muchísimas gracias, Alba. Así que estamos viendo que nos falta una normativa clara. ¿Qué dinero hay? Porque se está cubriendo. Así que, ¿qué más cosas necesitamos? Estamos viendo que la implicación de la administración pública y la administración pública local es fundamental, es trascendental, es completamente necesaria, o sea, de verdad que lo tienen que entender. Y yo lo que diría es que a lo mejor podemos empezar como a dar ideas, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que se puede hacer desde las administraciones públicas? Pues a mí se me ocurre que lo primero, como decía, que cumplan con su obligación. La obligación de cualquier administración pública es garantizar la protección al consumidor. Eh, Así que se nos ocurre pensar que qué cosas nos pueden ofrecer. Pues mira, nos pueden ofrecer desde el espacio urbano. El espacio urbano público eh, nos lo pueden ofrecer a las comunidades energéticas para generación renovable colectiva. Para crear esa comunidad energética ya podríamos tener ese espacio. También podrían servir para hacer comunidades energéticas para rehabilitación del parque de viviendas con enfoque social, con un enfoque también climático y dejar de que sea un modelo de negocio al que sacar rentabilidad. O sea, sacarlo de, como decía Salva, dejar de plantearnos las cosas en términos económicos de beneficio, cuando un negocio se puede llevar perfectamente de manera sostenible para ganarte la vida, por así decirlo, aunque yo no soy muy partidaria, la vida no se gana, la vida ya se gana una vez que naces, pero bueno, pueden participar económicamente, pueden participar asumiendo los costes que algunos determinados miembros de la comunidad energética no puedan asumir, pueden participar eliminando o reduciendo impuestos, exenciones de aportación, tarifas, inyectando dinero para que la tarifa de determinadas personas sea otra. En fin, hay un montón de iniciativas que se pueden hacer, que de hecho hay muchos ejemplos de los que se puede copiar, o sea que, como decía mi madre, ya está todo inventado. Y es muy beneficioso porque nos puede ayudar. Para mí, por ejemplo, una de las partes que me parece más imprescindible, más necesaria y un beneficio mayor de las comunidades energéticas es que se pueda decidir por parte de todas las personas, que se haga de forma que la energía sea descentralizada, que la energía sea algo que te haga entender el valor real. O sea, si a ti te dejan, implícame y lo entenderé. Si a ti te dejan participar de las cosas, es mucho más fácil que puedas formar parte de ello y entenderlo de otra manera, implicarte, no solamente utilizar la energía, sino entender de dónde viene y con qué carácter debes usarla. Eso nos ayuda a reducir la demanda, no porque haya que reducirla porque no lo puedes pagar, sino que hay que reducir porque hay que ser eficiente, porque son bienes preciados. Nadie, por fin hemos entendido, no todos, pero algunos hemos entendido el valor del agua, por ejemplo, como un bien esencial. Bueno, pues el valor de la energía también es un bien esencial.
Yo recuerdo cuando al principio nos intentaban decir desde las grandes compañías eléctricas las bondades de las tarifas planas, porque decían que igual que en la telefonía, cuando se dejó de pagar por pasos, empezaron a pagar por servicio, pues que la energía debía ser eso, un servicio a tu servicio. Todo el tiempo, las 24 horas del día, en cualquier momento, lo que necesites, la cantidad que necesites y cuando lo necesites. Eso significa una tarifa plana. Es estupendo, pero es irreal porque no podemos permitirnos eso porque la energía viene de. Entonces, cuando entendamos cómo se produce la energía, cómo la traemos, a costa de qué, es cuando por fin podremos reducir la demanda, podremos entender qué necesitamos, podemos entender y ver la emergencia climática en la que nos encontramos y cómo afrontarla. Imaginaros todo esto, lo importante, no trascendental que es. No sé si a lo mejor Rosa, Rosa Fraga de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, que es compañera y que además trabaja sobre todo como arquitecta, trabaja mucho el tema de la rehabilitación energética. Perdón, quizás podría darnos algunas pinceladas de cómo cree ella que podrían empujar la creación de comunidades energéticas precisamente para la rehabilitación energética necesaria e imprescindible que tenemos que afrontar, no solo por reducción de demanda, sino por la salud pública. Esto es un tema de salud pública. Eh, ¿Qué conceptos entiende ella o qué sugerencias o, en fin, si nos quieres contar algo, Rosa, aprovechando que estás aquí? Sí, pues a ver, respecto a este tema, yo creo que es un reto importante el enfrentarte a atreverte, ¿no? A hacer una rehabilitación integral, ¿no? Es como algo que asusta muchísimo, porque normalmente vivimos en edificios colectivos donde eso genera mucho conflicto. Cualquier pequeña reforma que se va a hacer supone derramas, pues imaginaros algo, de mayor alcance. Entonces, creo que las comunidades energéticas, y si lo enfocamos quizás a la generación energética, que es algo como que parece como más asequible, ¿no? Creo que a veces la gente se piensa que rehabilitar energéticamente es poner paneles fotovoltaicos. Bueno, pues si eso es lo que mayoritariamente cree la gente, tiremos por ahí, ¿no? Empecemos por ahí, que es una cosa como asequible, que no tengo que tocar fachada, ventana, que tengo que tocar instalaciones, cambiar la caldera de gas por una aerotermia, que esto es como todo un mundo súper complejo, ¿no? De enfrentarte a ello, pues quizás puede ser un gancho. Y yo creo que lo interesante es que si tenemos ese gancho, podemos luego realizar las otras reparaciones, mejoras que probablemente sean mucho más urgentes que colocar paneles fotovoltaicos en la mayoría de los edificios. Es decir, estamos hablando de que si tenemos infiltraciones por ventanas, que si mi fachada no está aislada, incluso también tengo infiltraciones o no está bien protegida en verano del soleamiento, pues quizás tengo que empezar por ahí, no por generar energía. Pero si estamos haciendo comunidad y el gancho es la generación de energía y lo más importante, que la gente se junte y hable y al final tengan un proyecto en común, creo bueno, que sería un camino, porque ya estamos viendo que lo otro no termina de arrancar. Por mucho que haya muchas subvenciones, que son complejísimas pues eso, de hacer toda la documentación, de hacer el proyecto, de todo el proceso que lleva, que también es muy largo. Entonces, bueno, podríamos enfocar a lo mejor las comunidades energéticas también como un agente rehabilitador, de otra manera, con un enfoque diferente al que actualmente tiene el agente rehabilitador y quizás podemos ver si por ahí avanza y se despliega esto
de la hoja de ruta de rehabilitación y el despegue, pues porque tenemos mucho trabajo por hacer todavía. Entonces, bueno, ese es Muchísimas el apunte gracias. que yo quiero hacer sobre este tema. Muchas gracias, Rosa. Un apunte estupendo, además, y muy acertado. Eh, yo quisiera aprovechar que estáis participando algunas personas, tanto de promotoras o integrantes o miembros de comunidades energéticas ya en proceso o ya instauradas, o algunas personas de alguna oficina de transición energética, alguna OTC. eh, Invitaros a cualquiera de vosotros, o a Cristina, a Salva, a Rosa, a micro abierto, por si os parece. ¿Qué es lo que os parece más difícil? Porque el motivo del webinar, lo que me gustaría sacar son conclusiones. Ya hemos visto algunas, como que pueden servir también para la eficiencia energética, como que necesitamos este análisis de los retos que tenemos. Bueno, pues si nos queréis ayudar o queréis incluir alguno de estos retos, pues os dejo el micro abierto para ver si alguno queréis participar. Yo, mientras se anima a alguien, Perfecto, Salva. quería incidir, poner en valor lo que decía Rosa, de que es cierto que lo más importante es generar el vínculo y el sentimiento de tribu, que yo me gusta la palabra tribu porque nos lleva a nuestros ancestros. Hablaría como de tres barreras y que me gustaría confrontar o que me alguien, porque veo que hay gente conocida de los ríos estos de las comunidades energéticas en el listado de las personas que están participando. Tres barreras o tres cosas que hay que salvar. Y por orden de importancia, de menor a mayor, diría que la primera es toda la parte burocrática administrativa que nos vuelve locos. Esa la vamos a superar porque por narices las compañías van a tener que pasar por el aro en el aspecto de ir haciendo la faena que tienen que hacer. Nos va a costar y vamos a tener que ir persiguiéndolos, pero yo creo que lo vamos a conseguir. La siguiente es para lo que nos ocupa como gancho, que son las instalaciones fotovoltaicas. Estoy totalmente de acuerdo que lo primero es la rehabilitación y luego la eficiencia, la formación, todas esas cosas que van antes de las instalaciones, pero estamos haciendo instalaciones. El encontrar una cubierta que cumpla todos los requisitos es complicadísimo. La mayoría de comunidades energéticas se chocan con que a nivel de las administraciones, tú lo decías antes muy bien, tienen que poner cubiertas a disposición de las iniciativas que hay en comunidades energéticas. A nivel privado es complicadísimo porque cuando el propietario quiere, el inquilino le viene mal, cuando no está orientada al norte, cuando no, o sea, hay tantas cosas que tienen que coincidir que es muy complicado encontrar cosas y que aprovechen para poder hacerlo, compartirlas y sacar provecho. Pero la mayor barrera con diferencia es para mí el desconocimiento, la desconfianza de la ciudadanía cuando sales un poco de la burbuja de los que estamos aquí. Estamos aquí personas que seguramente estamos absolutamente convencidos, pero salir de esta burbuja en la que estamos cuesta muchísimo porque la gente la han engañado 5 veces y no termina de entender ni de comprender ni de creerse que puede producir su energía en la terraza de la esquina y que eso supone, sin dejar de gastar los kilovatios que gasta, que luego podemos entrar en la parte de eficiencia y gastar menos, pero gastando lo mismo que gastamos, solamente por ese hecho ahorramos 2/3 de la energía en origen. Eso, que a mí me parece absolutamente transformador y demoledor,
hay que hacer ese trabajo de pedagogía yo creo que es de desconfianza y de absoluto desconocimiento de todas estas cosas en que la gente le cueste mucho sumarse a proyectos. Y luego, una cosa es ponerle mecha y luego, yo lo digo en Catarroja Renovable, lo digo mucho, últimamente estoy aprovechando, es un negocio a 30 años, o sea, ahí es nada. Y eso, simplemente por, hablábamos de barreras, luego podemos hablar de retos o de propuestas de evolución, pero como barreras esas es importante que las trabajemos. Me encanta, gracias Alba, porque has dado dos puntos que para mí son muy importantes. Tres has dicho, pero hay dos, el de la rehabilitación y primero y la instalación después, me encanta, pero tenemos el de el papel de la administración pública también es un papel para dar confianza a la ciudadanía. Estamos acostumbrados y de hecho ahora hay muchísimas llamadas de empresas que te ofrecen, pero como estamos tan vapuleados y con bastante razón, porque las empresas de verdad que se lo han ganado a pulso, su mala fama en muchas ocasiones, pues necesitamos un refuerzo por parte de la administración pública que ayude a restablecer esa confianza. Y luego, otra de las cosas es la burocracia, la barrera burocrática. Y de hecho, también tenemos una campaña en CECU sobre esto, que es una campaña de un manifiesto por una facilitación en las subvenciones fácil, transparente, o sea, que tú no vayas a pedir una, una subvención y que te parezca incluso más difícil que hacer la declaración de la renta, que ya no es fácil, ¿no? Pero, y ahí lo vemos, por ejemplo, en el caso del bono social, que hemos visto que cada vez hay menos beneficiarios del bono social y uno de los motivos es porque no saben que existe y si saben que existe, intentan y a la primera que fallan, porque es súper complicado, de verdad que no es nada fácil, eh, bueno, pues lo dejan. Si no tenemos ayuda exterior, si no tenemos apoyos exteriores, si la burocracia es otra barrera más, otro obstáculo que nos ponen, de verdad que no podemos avanzar. Y a veces me pregunto que este no poder avanzar en algo que nos parece tan importante para nosotras, ¿quién hay detrás? Quiero decir, cuando hay algo que te intentan mostrar, siempre hay una segunda intención, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿y qué es lo que lo impide? ¿Y a quién le interesa que esto no avance? ¿A quién le interesa que no exista una generación mucho más distribuida? ¿A quién le interesa que no exista una participación ciudadana, una democratización de un suministro esencial? Son preguntas en fin, que todos conocemos, pero que no tenemos tan en cuenta y que no nos influyen tanto o dejamos atrás y decimos, bueno, es una necesidad, voy a contratar. Pero tenemos que intentar como personas ciudadanas luchar un poco por llegar a conseguir, a colectivizar esto como un derecho social. Eh, es una opinión también, no solo ya como miembro de CECU, sino como miembro de otras, activista de otras plataformas, como la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético o algunas otras como la Coalición por la Energía Comunitaria. Eh, Cristina, ¿algo que se te haya quedado en el tintero? Bueno, pues yo, ya que has hablado de la colección para la energía comunitaria, voy a hacer propaganda de la campaña que... Muy bien. Vale, que aquí hay muchas compañeras también que precisamente tienen mucho que ver con todo lo que estamos comentando, ¿no? La necesidad de impulso de
de las comunidades energéticas, la necesidad de implicación de las administraciones públicas, la necesidad de aumento de financiación, la necesidad de aumento de financiación no solo en cuestiones técnicas, sino en cuestiones sociales, porque la participación, como decía Salva, es muy difícil y sobre todo con ciertos colectivos, ¿no? Las personas jóvenes no están participando, personas migrantes, personas, bueno, mujeres, etcétera, que están muy en la lucha, pero después, ¿no? A la hora de capitanear, etcétera, bueno, esto viene por los tiempos, las energías, etcétera, ¿no? Entonces, pues esa parte es muy importante, esa parte está infravalorada de cara a los marcos normativos, los marcos de subvenciones, etcétera. Entonces hay que ponerlos en su lugar, porque está cubierto en la mayor parte por militancia, por trabajo activista, precisamente por esa infravaloración. Y por eso precisamente nace la Coalición por la Energía Comunitaria, ¿no? Para poner en valor esa parte social que es la que tiene, donde tiene lugar esa transformación social y realmente, bueno, se puede ver un ápice de esperanza democratizadora, ¿no? Entonces, en este sentido, deciros que desde la Coalición por la Energía Comunitaria hemos lanzado una ciberacción donde, bueno, queremos pedirle al gobierno una serie de demandas que están muy relacionadas con todo esto que estamos comentando. Así que animamos a que echéis una firmita y la difundáis. Se puede encontrar en coalicionenergiacomunitaria.org, pero como de esto no os vais a acordar, pues ponéis Coalición por la Energía Comunitaria en Google y os sale. Y os sale ya la ciberación, ¿vale? Y bueno, eso era lo que quería, que estamos ahora en ASPO. Bueno, casi todas, muchas de las que estamos aquí, ¿no? Pues muchísimas gracias, Cristina. Y la verdad es que creo que si no tenéis nada muy puntual, creo que lo vamos a dejar aquí porque estamos ya en tiempo. Así que, bueno, pues si nadie más quiere añadir alguna cosa de último momento, lo que me quedaría es agradeceros a todas la participación, agradeceros a todas las ideas y que seguimos trabajando por la democratización de la energía y por una energía comunitaria para todas las personas. Gracias. Gracias a Muchas vosotros. gracias. Un placer, buenos días, Un buenas tardes. abrazo.